Me llamo Whitney, tengo 26 años y trabajo como enfermera en el turno nocturno. Aquella mañana terminé mi jornada de 12 horas en urgencias con el olor a guantes de látex y jabón hospitalario todavía impregnado en mis manos. Lo que no sabía es que mi padre había reemplazado todas las cerraduras de la casa por la que yo le pagaba $1,200 mensuales. Segundos después me llegó su mensaje: tu habitación ahora es de Megan. Recoge tus cosas del jardín. Nada de dramas. Mis pertenencias tiradas en el césped como si fuera día de basura. Para el viernes, un alguacil estaba parado en su entrada con un fajo de documentos oficiales. Lo que contenían esos papeles hizo que mi padre literalmente se desplomara en los escalones. Pero el verdadero golpe llegó 6 semanas más tarde, un sobre blanco con el membrete del Servicio de Impuestos Internos en la esquina. Antes de continuar, si esta historia resuena contigo, por favor dale me gusta y suscríbete, pero solo si realmente te conecta con ella. Deja en los comentarios tu ciudad y tu hora local. Me encanta saber desde dónde me escuchan. Ahora déjame llevarte a ese martes de marzo, la mañana en que todo lo que creía saber sobre mi familia se desmoronó por completo. Volví a vivir en casa de mis padres después de terminar la escuela de enfermería. Eso fue hace 3 años. No porque no pudiera costear mi propio alquiler, sino porque mi padre, Gerald Warren, me sentó en la mesa de la cocina un domingo y me dijo: ¿por qué desperdiciar dinero con extraños cuando puedes ayudar a tu familia? En ese momento tenía sentido. Yo tenía 23 años, acababa de empezar en el Hospital Comunitario de Santa María, haciendo turnos nocturnos en emergencias. La idea de regresar a un lugar familiar, con comida en el refrigerador y una lavadora que no devoraba monedas, sonaba práctica, incluso inteligente. Así que hicimos un trato: $1,200 al mes, el primero de cada mes. Sin contrato de arrendamiento, sin documentos firmados, solo un apretón de manos y transferencias bancarias. Yo siempre escribía renta en el concepto del pago. $1,200. Eso era más de lo que costaba un departamento de una habitación en nuestra zona, y yo lo sabía perfectamente. Pero me convencí de que estaba invirtiendo en la familia, ayudando con la hipoteca, siendo una buena hija. ¿Y cómo se veía ser una buena hija? Trabajaba turnos de 12 horas por la noche, llegaba a casa a las 7 de la mañana y preparaba el desayuno para todos antes de dormir. Huevos, tostadas y café en la mesa a las 7:30. Lavaba la ropa los miércoles. Limpiaba los baños los sábados. Sacaba la basura porque nadie más lo recordaba. Nadie me dio las gracias. Ni una sola vez. No estoy exagerando. Ni una sola vez en 3 años. Mi hermana Megan, 2 años menor que yo, vivía en la habitación del pasillo. Ella no pagaba nada. Absolutamente nada. Una vez le pregunté a mi padre al respecto con mucho cuidado, de esa manera en que preguntas algo para lo que ya conoces la respuesta. Él ni siquiera levantó la vista del televisor: ella todavía está encontrándose a sí misma, Bit. No seas mezquina. Me dije a mí misma que era temporal, que él eventualmente notaría lo duro que trabajaba. Me equivoqué en muchas cosas en esa época, pero en eso me equivoqué más que en nada. Megan se comprometió en febrero. Su novio, Tyler Brooks, de 25 años, trabajaba en un concesionario Toyota en la Ruta 9. Le propuso matrimonio en un Red Lobster el día de San Valentín. Megan publicó 14 fotos que recibieron 312 reacciones. Mi padre actuó como si ella hubiera ganado el premio Nobel. En menos de una semana, Gerald ya estaba organizando una fiesta de compromiso en la casa. 30 invitados, tías, tíos, primos, vecinos, los amigos de póker de Gerald. Mandó hacer un cartel personalizado. Se pasó un sábado completo pintando la sala de estar de gris, el color que Megan eligió. Lo observé cargar latas de pintura desde el garaje. 2 años atrás yo le había pedido que pintara mi habitación porque el techo tenía una mancha marrón de humedad del tamaño de un plato. Me dijo que lo haría, pero nunca lo hizo. Ahora aquí estaba él, aplicando 2 capas, colocando cinta de pintor en cada zócalo, silbando mientras trabajaba. Megan pasó por la sala mientras yo estaba fregando el piso de la cocina para la fiesta. Bit, ¿puedes hacer esos pequeños sándwiches de pepino? ¿Se te da bien este tipo de cosas? No fue, ¿puedes ayudar, o te importaría? Simplemente, ¿se te da bien este tipo de cosas? Yo dije que sí,
porque siempre decía que sí. La semana antes de la fiesta, llegué a casa después de mi turno y encontré a Gerald parado en la entrada de mi habitación con una cinta métrica. Estaba midiendo la pared donde estaba mi escritorio. ¿Qué estás haciendo? Solo pensando en almacenamiento, enrolló la cinta y pasó junto a mí sin decir otra palabra. Me quedé ahí parada en la entrada, todavía con mi uniforme de enfermera, sintiendo algo que aún no podía nombrar. Almacenamiento. Esa fue la palabra que usó. No lo pensé 2 veces. Debí haberlo hecho. Martes, 11 de marzo. Salí de Santa María a las 6:52 de la mañana. Había sido un turno difícil, un accidente de motocicleta a medianoche, una abuela en paro cardíaco a las 3 de la madrugada. Logramos reanimarla, pero por muy poco. Mis manos estuvieron firmes durante 12 horas, pero empezaron a temblar cuando doblé hacia mi calle. Vi las cajas primero. Cajas de cartón en el jardín. 3 bolsas negras de basura junto a ellas. Una canasta de ropa volcada de lado, con mi ropa derramándose sobre el césped húmedo. Mis libros de enfermería apilados en el camino, las portadas deformándose con el rocío de la mañana. Pensé que nos habían robado. Luego vi la cerradura nueva, todavía brillante. Metí mi llave y no giró. Lo intenté de nuevo. Nada. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi padre: tu habitación ahora es de Megan. Recoge tus cosas del jardín. Nada de dramas. Lo leí 3 veces. Mi pulgar flotaba sobre el botón de llamada cuando llegó un segundo mensaje, este de mi madre Carol: cariño, tu padre ya decidió que es mejor así. Mejor. Esa fue la palabra que usó. Mejor. Me senté en el escalón del porche. El concreto estaba frío a través de mi uniforme. Mi estetoscopio todavía colgaba de mi cuello. Miré el césped, mi ropa, mis libros, la pequeña caja de madera donde guardaba la borla de mi graduación universitaria y los aretes de mi abuela, sentada en un charco. Me quedé ahí durante 11 minutos. Lo sé porque observé el reloj del tablero desde donde había estacionado. 11 minutos de silencio. Entonces hice algo que nunca había hecho en 26 años de ser hija de Gerald Warren: dejé de intentar ser la buena. No entré a la casa. No podía, obviamente. Así que me senté en mi auto e hice cuentas. 3 años. 12 meses al año. $1.200 mensuales. $43.200. Eso es lo que le había pagado a Gerald Warren por vivir en una habitación que acababa de entregarle al prometido de mi hermana. Sin aviso, sin conversación, sin reembolso. Revisé mi cuenta de ahorros en mi teléfono: $2.100. Eso es lo que me dejaron 3 años de pagarle renta a papá. No era suficiente para el primer y último mes de depósito en ningún lugar decente. No era suficiente para el depósito de seguridad. Ni siquiera para una base de cama. Miré el jardín de nuevo. Algunas de mis cosas ya estaban arruinadas. El rocío había empapado el cartón. Un álbum de fotos de mi graduación de enfermería, donde la abuela Ruth me colocaba la cofia, estaba oscurecido por la humedad en el borde inferior. Las páginas se ondularían. Nunca volverían a estar planas. Mi teléfono sonó. Gerald. Dejé que sonara 5 veces hasta que fue al buzón de voz. Dejó un mensaje que reproduje en el auto con las ventanas cerradas. Whitney, no seas dramática. Ven a recoger tus cosas antes de que los vecinos empiecen a hacer preguntas. Y no le llames a tu abuela sobre esto. No es asunto suyo. No le llames a tu abuela. Lo dijo como una advertencia, como si supiera exactamente quién tomaría mi lado y quisiera cortarla de raíz. Apagué el motor y me quedé mirando la casa que había ayudado a pagar. Mirando esa cerradura nueva de latón brillando con la luz de la mañana como un insulto visual. Lo planeó todo. Esperó hasta que yo me fuera, 12 horas de turno nocturno, garantizando que no llegaría a sorprenderlo. Y movió mi vida al jardín mientras yo estaba poniendo vías intravenosas en los brazos de extraños. Eso cambió algo en mí. Silenciosamente. Permanentemente. Conduje al hospital, no porque tuviera turno, sino porque era el único lugar que se sentía seguro.
La sala de descanso del tercer piso tiene un sofá que huele a café quemado. Esa primera semana, dormí ahí 3 veces. La cuarta noche, mi colega Donna Thompson se sentó a mi lado durante el descanso. Ella tiene 42 años, 2 divorcios y 0 paciencia para las tonterías familiares. ¿Vas a quedarte callada o vas a hacer algo al respecto? Me preguntó directamente. ¿Cómo qué? Respondí. ¿Cómo demandarlo? La palabra cayó entre nosotras como un plato rompiéndose. No puedes demandar a tu propio padre, dije automáticamente. Claro que puedes. Especialmente cuando tienes prueba de cada pago. Donna sacó su teléfono y me mostró el sitio web del Tribunal de Reclamos Menores del Condado. Me llevó 15 minutos llenar el formulario en línea. $32 de cuota de presentación. $43.200 en daños solicitados. Adjunté 36 capturas de pantalla de transferencias bancarias, cada una marcada como renta. Presioné enviar a las 3:48 de la mañana en el estacionamiento del hospital con Donna sentada en el asiento del pasajero diciendo, respira. Simplemente respira. 2 semanas después, un alguacil del condado se presentó en la puerta principal de Gerald Warren con documentos oficiales de citación. Era un viernes por la tarde. Gerald estaba podando arbustos. Mi madre Carol estaba en el porche delantero sosteniendo una regadera. El alguacil le entregó los papeles. Gerald los leyó de pie en el camino de entrada. Según Carol, que me lo contó semanas después, su cara pasó del rojo al blanco en segundos. Se sentó directamente en los escalones del porche. No se movió durante 5 minutos completos. Mi madre le preguntó qué decían los documentos. Él simplemente le entregó las páginas. Ella las leyó en voz alta, cada cargo, cada fecha, cada cantidad. 36 meses de pagos documentados. 0 contratos de arrendamiento firmados. 0 avisos de desalojo. 0 reembolso. El Tribunal de Reclamos Menores del Condado de Middlesex tenía una audiencia programada para el 2 de mayo. Fecha del juicio, 9:30 de la mañana. Sala 3B. Gerald llamó esa noche. 22 llamadas. Dejé que todas fueran al buzón de voz. Las escuché más tarde una por una, de pie en la cocina del pequeño apartamento tipo estudio que finalmente encontré gracias a un préstamo de emergencia de la abuela Ruth. Mensaje número 1, Whitney, esto es ridículo. Retira la demanda. Mensaje número 7, te di un techo. Te di una familia. Esto es lo que me pagas. Mensaje número 15, vas a arruinar a esta familia por dinero. Mensaje número 22, silencio. Solo respiración y luego, está bien. Nos vemos en la corte. Contraté a un abogado. Bueno, contraté a la sobrina del novio de Donna, una recién graduada de la Facultad de Derecho llamada Jessica Juan, quien aceptó el caso pro bono porque, según sus palabras, esto es una locura y quiero verlo. Jessica revisó mi evidencia en 40 minutos. Luego levantó la vista y dijo, tienes un caso sólido como una roca. Prepárate para que se ponga feo. Gerald contrató a un abogado también. Martín Keller. 63 años, especializado en derecho inmobiliario. Presentó una moción para desestimar. Argumentó que yo era un miembro de la familia, no una inquilina, y que mis pagos eran contribuciones voluntarias al hogar. Jessica respondió con un escrito de 52 páginas. Incluyó mi historial de transferencias bancarias, capturas de pantalla de mensajes de texto donde Gerald mencionaba renta, y el testimonio de 3 vecinos que confirmaron que yo había dicho públicamente que estaba pagando renta en reuniones del vecindario. La moción fue denegada. La audiencia fue en mayo. Llegué con Jessica a las 9 de la mañana. Gerald llegó con Martín Keller a las 9:15. Nos sentamos en lados opuestos de la sala. No hicimos contacto visual. La jueza era la honorable Diane Morrison. 58 años, 22 años en la corte, conocida por no tolerar pérdidas de tiempo. Llamó al caso a las 9:43. Caso número 24, SC 1847. Whitney J. Warren contra Gerald T. Warren. Jessica presentó primero. Estableció un patrón claro,
36 pagos, cada uno etiquetado como renta, cada uno del mismo monto, cada uno el primero del mes. Ningún contrato firmado, ningún aviso de desalojo, ningún reembolso tras el desalojo ilegal. Martín Keller argumentó que yo era familia y que las dinámicas familiares son diferentes de las relaciones entre arrendador e inquilino. Dijo que yo tenía expectativas poco realistas. La jueza Morrison lo interrumpió. Señor Keller, ¿su cliente aceptó estos pagos? Sí, su señoría. ¿Los depositó? Sí. ¿Los reportó como ingreso? Silencio. Señor Keller, le pregunté si su cliente reportó estos pagos como ingreso en sus declaraciones de impuestos. No, su señoría. No lo hizo. La sala se quedó en silencio. La jueza Morrison miró a Gerald directamente. Señor Warren, ¿aceptó $43.200 de su hija durante 3 años y no los reportó al IRS? Gerald se aclaró la garganta. No pensé que tuviera que hacerlo. Es familia. El IRS no se preocupa por las relaciones familiares, señor Warren. Se preocupa por los ingresos. Y usted acaba de admitir, bajo juramento, que recibió ingresos no declarados. Martín Keller intentó retractarse. La jueza lo silenció con una mirada. Tomó un receso de 20 minutos. Cuando regresó, leyó su decisión sin levantar la vista. El tribunal falla a favor de la demandante Whitney Warren. El demandado, Gerald Warren, deberá pagar $10.000 en daños, representando una porción de la renta pagada sin servicios de vivienda proporcionados después del desalojo ilegal. Además, el tribunal remite este asunto al Servicio de Impuestos Internos para investigar ingresos de alquiler no declarados. Gerald se puso pálido. La decisión fue emitida el 2 de mayo. El cheque de $10.000 llegó el 18 de mayo. La carta del IRS llegó el 3 de junio. No vi la carta. Gerald no me la mostró. Pero mi madre me llamó 3 días después, llorando tan fuerte que apenas podía entender lo que decía. Quieren $22.000, sollozó. Dicen que tu padre debe impuestos atrasados sobre ingresos de alquiler no declarados de los últimos 3 años, más penalizaciones e intereses. $22.000. El doble de lo que el tribunal me otorgó. No me sentí victoriosa. No me sentí vengada. Simplemente me sentí cansada. Pero aquí está lo que sí sentí, validada. Porque durante 3 años me dijeron que estaba exagerando, que era dramática, que debía estar agradecida. Y ahora un juez, un funcionario federal y la ley misma estaban diciendo lo que yo había sabido todo el tiempo: lo que Gerald hizo estuvo mal. Las cosas cambiaron después de eso. Megan dejó de responder mis mensajes, no por lealtad a Gerald, sino porque Tyler, su prometido, empezó a hacer preguntas incómodas sobre el tipo de familia a la que se estaba uniendo. Carol me llamó un jueves por la noche: tu padre está sufriendo. Lo del IRS lo está matando. Él tiró mi vida al césped, mamá. Mientras yo salvaba vidas en el hospital, respondí. Pensó que entenderías. Pensó que me quedaría callada. Hay una diferencia. Carol se quedó en silencio. Podía escucharla respirar del otro lado de la línea. Finalmente dijo: debí haber dicho algo. Sí, debiste, contesté con calma. Tenía miedo de él. Lo sé, mamá. Lo sé. No estaba enojada con ella. Ya no. Simplemente estaba triste por la mujer que había pasado 30 años construyendo una casa sobre los cimientos de otra persona y que apenas ahora estaba sintiendo la primera grieta. 3 meses después firmé un contrato de arrendamiento real, con mi nombre impreso en cada página, para un apartamento de una habitación a 6 cuadras de Santa María. Planta baja, 12 minutos al trabajo. Renta, $890 al mes, menos de lo que le pagaba a mi padre. El cheque del tribunal, $10.000, se liquidó la misma semana. Lo usé para el primer y último mes de renta, depósito de seguridad, un colchón y una mesa de cocina de segunda mano. El resto fue a ahorros. Mis ahorros, a mi nombre, bajo mi control. Donna me ayudó a mudarme. Apareció con su minivan, 3 canastas de ropa llenas de utensilios de cocina donados y un paquete de 6 gingerales. El champán es para ganadores y tú todavía no has terminado, me dijo bromeando.
Instalé mi habitación primero, colgué las cortinas que Donna encontró en Goodwill, acomodé mis libros de enfermería en un estante que no pertenecía a nadie más. El sábado por la tarde tocaron a la puerta. Abrí y encontré a la abuela Ruth parada en el pasillo sosteniendo una lámpara. Era de latón, antigua, con una pantalla de vidrio verde. El cable había sido recableado probablemente 2 veces. Esta era mía cuando viví sola por primera vez, dijo. 1967. Quiero que tú la tengas. La enchufé esa noche. Proyectaba un círculo cálido color ámbar sobre la mesa de la cocina, el tipo de luz que hace que incluso una habitación pequeña se sienta como un hogar. Esa noche me senté en mi mesa. Mi mesa en mi apartamento, detrás de mi cerradura, y cené sola. Sopa sobrante y tostadas. Nada especial. Pero el silencio era diferente aquí. No era el silencio de ser ignorada. No era el silencio de mantener la paz. Era el silencio de la propiedad. $1,200 al mes solían ir a un hombre que no me veía. Ahora pagan por un lugar que es mío. Gerald llamó un domingo por la noche a las 7:14. Casi no contesté, no por enojo, ya había superado eso, sino de la manera en que dudas antes de abrir una puerta por la que ya decidiste cruzar. Contesté. Whitney, su voz era diferente. No suave, Gerald Warren no hace suave, pero los bordes estaban limados, el tono de mando había desaparecido. Hola, papá. No pensé que llegarías tan lejos. No pensé que tirarías mis cosas al césped. Exhaló largamente, el tipo de respiración que saca algo pesado. Estaba tratando de hacer lo correcto por tu hermana. Haciendo mal por mí. Silencio. 5 segundos. 6. Lo dejé reposar. No lo llené. El IRS quiere $22,000, dijo finalmente con la misma entonación de alguien que anuncia un diagnóstico médico. Plano, factual, todavía en shock. Lamento escuchar eso, papá. De verdad lo lamento. ¿Lo lamentas? Sí. No quiero que sufras. Nunca quise eso. Más silencio. Escuché el televisor de fondo. ESPN. Un partido de baloncesto, la banda sonora de cada noche que pasé en esa casa. Espero que lo resuelvas, dije. Lo digo en serio, pero no voy a regresar. No dijo te amo. No dijo lo siento. No dijo te arrepentirás. Solo respiró del otro lado de la línea. Está bien, dijo y colgó. Fue la palabra más honesta que me había dicho en años. No una disculpa, no una rendición, solo está bien. Un reconocimiento de que el terreno había cambiado y que él no podía cambiarlo de vuelta. Dejé el teléfono y miré la lámpara de Ruth brillando sobre la mesa. Por primera vez en meses, no me sentí enojada. No me sentí triste. Simplemente me sentí completa. La gente me pregunta si me arrepiento. Sí, me arrepiento. Me arrepiento de los 3 años que pasé creyendo que el silencio sería recompensado. Me arrepiento de cada mañana que preparé desayuno para una casa que trataba mi trabajo como aire, presente, necesario, invisible. Me arrepiento de los $43,000, claro. Pero más que el dinero, me arrepiento de la versión de mí misma que pensó que si tan solo me esforzaba más, daba más, me quejaba menos, mi padre finalmente me miraría de la forma en que miraba a Megan. Esa versión de mí se fue. La dejé ir un martes por la mañana de marzo, sentada en un escalón frío del porche con un uniforme que olía a un turno de 14 horas. Mi padre no es un monstruo. Quiero ser clara en eso. Es un hombre que confundió amor con control y gratitud con obediencia. Construyó una familia donde su palabra era final. Y cuando alguien la desafió legalmente con calma, con 36 recibos, todo su reino tembló. Espero que aprenda la diferencia. Pero enseñarle ya no es mi trabajo. Si estás escuchando esto en una casa donde tu amabilidad se usa como moneda de cambio, donde tu silencio es la comodidad de otra persona, quiero que me escuches decir algo que nadie me dijo a mí: guarda tus recibos. Conoce tus derechos y recuerda que establecer un límite con tu familia no es traición. Es lo primero que construyes cuando finalmente decides construir para ti misma. Estoy sentada en mi mesa de cocina ahora mismo. La lámpara de la abuela Ruth está encendida.
El apartamento está en silencio. La cerradura de la puerta es mía. Las cerraduras ahora son mías. Si estuvieras en mi lugar, ¿habrías presentado esos documentos o habrías intentado mantener la paz? Deja un comentario con tribunal, si hubieras demandado, o paz, si hubieras tratado de resolver las cosas en familia. Y si conoces a alguien que necesite escuchar esta historia, compártela con esa persona. Más historias como esta te están esperando en la descripción de abajo. Nos vemos en la próxima.